Bueno, muchachos y muchachas, entonces vamos a solucionar este primer ejercicio, ¿listo? Que es de recesivos dominantes a partir de los genotipos, ¿listo? Heterocigoto, homocigoto y la teoría genética. El ejercicio uno nos dice de la siguiente manera, el cuadro de Punnett, ¿listo? Entonces, haciendo el cuadro de Punnett, nos dice en este caso que un conejo tiene genotipo AA, ¿cierto? Es decir, dominante y recesivo, que es negro y blanco, y se cruza con otro conejo que tiene el mismo genotipo, ¿listo? Dominante y recesivo. Entonces, en este caso dice que vamos a hacer un cuadro de Punnett de acuerdo con el cruce. Entonces, ¿qué genes tenemos? Tenemos el gen A, ¿cierto? Dominante y tenemos el gen A recesivo. Lo mismo para aquí, ¿cierto? Gen A dominante y gen A recesivo. Ahora, si nosotros juntamos este con este, nos va a dar A A, ¿listo? Es decir, 100% dominante. Ahora, si juntamos este con este, nos va a dar 50% dominante y 50% recesivo. ¿Listo? Lo mismo con acá abajo. AA nos daría dominante, recesivo, AA solamente recesivo. ¿Listo? A partir de este cuadro, muchachos, se nos está diciendo cuáles son los posibles fenotipos y en qué proporción aparecen. Entonces, los posibles genotipos en este caso, ¿cierto? No fenotipos, genotipos. Bueno, sí, genotipos y fenotipos, lo mismo. ¿Listo? Ya vamos a hacer ambos. Vamos a hacer ambos, genotipos y fenotipos. ¿Listo? Para genotipos, o sea, para los genes, muchachos y muchachas, nos saldrían tres posibles. ¿Listo? Que sería el todo dominante, todo recesivo y también heterocigoto, ¿listo? Este de acá. Entonces, en dichas proporciones nos saldría AA, ¿cierto? Que es full dominante, y nos diría en este caso que sería un homocigoto, ¿listo? Homocigoto. Y ese homocigoto, muchachos y muchachas, sería un homocigoto dominante, ¿listo? Dominante. ¿Por qué? Porque tiene el genotipo dominante. Lo que significa, muchachos y muchachas, que es muy probable que en este caso el genotipo dominante, ¿cierto? AA tenga una probabilidad. ¿Cuántas veces está? Una vez. Y una vez sobre 4 o uno sobre 4, ¿cuánto es? Pues dividimos uno entre 4. Entonces, en este caso, dividiendo uno por 4 nos va a dar como 0.25, ¿listo? Y ese 0.25, si lo llevamos a porcentaje, nos da un resultado del 25%. ¿Listo? Es decir, que en este caso había una probabilidad de que el homocigoto dominante, es decir, el AA, que vendría a ser como el negro, sea de 25%. ¿Listo? Sí, mira, Xiomara, mira. Resulta y pasa que tú tienes en este caso un cuadro con cuatro posibilidades, ¿cierto? Cada posibilidad abarca un 25%. Entonces, ¿cuántas veces está el AA? Una vez. Entonces, en esa proporción, por ejemplo, si a uno se le olvidan los porcentajes, uno sobre 4. ¿Cuántas veces está uno en 4? 0.25 veces. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Hagamos la división, miren. ¿Cuántas veces está uno en 4? Como no está el uno en 4, ¿cierto? Espérenme que no logro ver dónde está el mouse. Acá está. Entonces, ponemos cero acá, ponemos cero acá. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas veces está 4 en 10? Dos veces, ¿cierto? Porque 4 por 2, 8, a 10, 2. Ponemos un cero. ¿Cuántas veces está 4 en 20? 5, porque 5 por 4, 20. Entonces, ¿cuánto es el número? 0.25. ¿Listo? Y acuérdate que si lo quieres sacar a porcentaje, lo multiplicas por 100. Es decir, que en este caso sería 25%. Ahí se entendió, Xiomara. O sea, tú divides la cantidad de probabilidades, ¿listo? Con el total de casos probables, en este caso. ¿Cuántas es las probabilidades de que salga AA una vez? ¿Cuántos son los casos probables? 4. Divides uno entre 4, te da 0.25, eso lo multiplicas por 100 y es 25%. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿por qué es homocigoto? Es homocigoto, muchachos y muchachas, porque, espérenme que no logro
haber nada. Es homocigoto en este caso, muchachos y muchachas. ¿Por qué? Porque tienen los dos genes. ¿Listo? Es homocigoto dominante. ¿Listo? Porque tienen el gen dominante. Ahora, si nosotros borramos esto de acá, ahora vamos con el siguiente. En esas mismas proporciones, muchachos y muchachas, ¿cuál sería el siguiente? En este caso, si nosotros hacemos el siguiente, sería A dominante y A recesivo, lo que significa que no es homocigoto, es heterocigoto, ¿listo? Heterocigoto. ¿Por qué? Porque un gen o un gen, se me olvidó cómo es que nosotros le decíamos a los genes. Yo lo había escrito ayer. Un hilalgo, se me olvidó. Ya vamos para allá. ¿Listo? Ya vamos para allá. Espérenme que yo lo tengo por acá. Un alelo, ¿listo? Acuérdense que un alelo, muchachos y muchachas, es un gen. ¿Cómo hace un gen? Esto es un alelo, este es otro alelo. Un gen está conformado por dos alelos, ¿listo? Entonces, en este caso, al tener un alelo recesivo y dominante, sería heterocigoto. Ahora, ¿cuántas veces está el heterocigoto recesivo dominante? Dos veces, ¿cierto? Lo encontramos acá, lo encontramos acá. Entonces hacemos lo mismo. 2 sobre 4. ¿Listo? ¿Cuántas veces está 2 en 4? No se puede, entonces ponemos 0. Le ponemos 0. 5. ¿Cuántas veces está 4 en 20? 5 veces, porque 5 por 4, 20. Entonces multiplicamos el 5 por 100 y eso nos da 50%. Es decir, que el heterocigoto, en este caso, muchachos y muchachas, se encuentra un 50%. ¿Listo? La probabilidad de que el heterocigoto se encuentre es de un 50%. Cuéntame, Xiomara. Profe, pues yo digo que para librar de hacer todo esto, sería que cada de los cuadritos vale 25, porque el segundo cuadro va a valer 50, el tercer cuadro va a valer 75 y el otro va a valer ya 100, pues creo yo. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en este caso, como estamos hablando del cuadro de Punnett, acuérdate que este es el más básico. ¿Te acuerdas que yo ayer les mandé uno que estaba súper extenso? Entonces, ahí cómo le asignas la probabilidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que yo prefiero que según la proporción nosotros saquemos el porcentaje. ¿Se demora uno un poquito más? Sí, pero de pronto, pues con eso uno asegura. Sin embargo, lo que tú dices también es válido, ¿listo? Pero yo prefiero no confiarme tanto precisamente porque a veces uno se le va confiado con ciertas cosas en el ITFES y es mejor. Se demora uno de pronto 5, 10, 20 segundos más, pero son segundos que de pronto uno puede aprovechar para evitar. A veces uno dice, no, ya terminé. Entonces es mejor corroborarlo. ¿Listo? Entonces hasta ahora vamos 75 y 75. Y finalmente el siguiente cruce, ¿cierto? Sería AA, o el siguiente gen sería AA, que sería de ambos alelos recesivos. ¿Listo? Recesivos. Lo que significa en este caso que serían de heterocigotos o homocigotos. Son homocigotos, ¿listo? Porque son ambos genes. Son ambos alelos. O sea, el gen tiene ambos alelos. Son homocigotos, ¿listo? ¿Homocigotos qué? Dominantes recesivos, ¿listo? Recesivos. Ahora, ¿cuántas veces está? Una vez, lo mismo, 1 sobre 4, 0.25 por 100%, 25%. ¿Listo? Ahora, si la pregunta nos dice, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga homocigoto dominante? Es de 25%. ¿Cuál es la probabilidad de que salga homocigoto? Es de 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que salga homocigoto recesivo? 25%. Esto es genotipo. Ahora nos vamos con el fenotipo, ¿listo? El fenotipo. En este caso son dos, negro, ¿cierto? Y blanco. ¿Cuál es la probabilidad en este caso de que salga negro o blanco? Blanco sería entonces recesivo homocigoto, ¿cierto? Y tiene un 25%. Mientras que el negro tiene los heterocigotos que equivalen al 50% y los homocigotos dominantes que equivalen al 25%. Entonces el fenotipo sería del 75%. En proporciones, muchachos y muchachas, si el conejo llegara a tener 4 crías, lo más probable es que 3
salgan negritas, ¿cierto? Y una salga blanca. ¿Listo? ¿Se entendió la explicación, muchachos y muchachas? ¿Alguna duda o pregunta respectivamente de este ejercicio o todo bien? Cuéntenme. Ustedes son los que necesitan aprender. Bueno, yo también, pero pues ¿quiénes van a presentar la prueba, muchachos? Ustedes. ¿Listo? Espérenme que se me trabó el computador. A ver, ¿quién dice algo? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Profe, es que yo le iba a decir que, o sea, si las tres que salían negritas era porque tenían, ¿cómo se llama eso? O sea, la que es el dominante. Dime, perdón, no te escuché. Dijiste dominante, hasta ahí entendí. O sea, que los tres que dice usted que salieron los negros Ujú. son, digamos, los que tienen la en mayúscula, creo que, bueno, la grande, porque son dominantes o qué. Sí, son dominantes, efectivamente. Porque tienen dos alelos, ¿listo? Uno puede ser recesivo, otro es dominante, pero acuérdate que siempre, al menos en la parte química, que los genotipos y los fenotipos se miden por dominantes y recesivos. Entonces los recesivos son los que tienen menor probabilidad de surgir, ¿cierto? O menor porcentaje, mientras que los dominantes son los más presentes. ¿Listo? Entonces en estos tres del 75% los negritos corresponderían a dominantes. ¿Listo? Y ya haciendo el ejercicio, 50% son homocigotos de los negros y el 25% serían, perdón, homocigoto de los negros serían 25% y heterocigotos serían del 50%. Homocigotos es decir, que tengan los dos alelos dominantes, ¿listo? O recesivos. Pero en este caso, para los negritos tendrían dominante 25%, que serían los dos genes negros, mientras que los heterocigotos tendrían tanto el recesivo como el dominante. ¿Listo? Y esos corresponden al 50%. Y los homocigotos recesivos, que son los blanquitos, tendrían un 25%. ¿Listo? Igual ahí está la grabación para que si luego quieren volver a ver el ejercicio o si quieren practicar, ahorita yo les voy a mandar unas actividades, les voy a mandar una guía para que ustedes las desarrollen. ¿Listo? Ahí está. Voy a borrar esto de acá. Discúlpenme. Saldría más fácil hacer esto. Poner esto acá, poner esto en blanco, ponerle con relleno color sólido. Ahí está. Tapamos acá y tapamos acá. Listo. Tapamos acá un pedacitico de acá. Listo. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Herencia dominante y recesiva. Ah, espérenme que lo tengo en blanco. Herencia dominante y recesiva. Si en una familia de padres, o si en una familia el padre es AA dominante y la madre es AA recesiva, ¿qué probabilidad hay de que sus hijos sean heterocigotos? Es decir, heterocigotos significa que tengan un alelo dominante y uno recesivo. Es decir, uno de estos y uno de estos. ¿Listo? Entonces, si el padre, ¿cierto? El padre es AA, que sería dominante, ¿cierto? Y la madre tendría AA, que es recesivo. ¿Qué significa esto? Si el padre es AA dominante y la madre es AA recesivo, en este caso, los hijos serán 100% heterocigotos. ¿Listo? 100% heterocigotos. ¿Por qué, profe? Porque si nosotros hacemos el cuadrito, ¿cierto? Heterocigotos y tendrían el fenotipo dominante, es decir, el padre. ¿Listo? Por ejemplo, si el padre es AA, por ejemplo, que tiene el pelo negro, el 100% de los hijos, muchachos, tendría el pelo negro. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Ya les voy a explicar. Acuérdense que hablamos de heterocigotos, hetero y homocigotos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cuando hablamos de homocigotos, estamos hablando de los dos alelos, ¿listo? O sea, AA o AA. ¿Listo? Tienen que cumplir esa condición. Cuando hablamos de heterocigotos, muchachos y muchachas, nos estamos refiriendo a aquellos en donde
heterocigotos, donde hay un alelo dominante y uno recesivo. ¿Listo? Entonces, según el ejercicio, si el padre es todo dominante y la madre es toda recesiva, el 100% de los hijos saldrían heterocigotos. ¿Por qué? Porque en este caso el hijo 1 saldría AA, el segundo hijo saldría AA, el tercer hijo saldría AA y el cuarto hijo saldría AA. Y todos estos muchachos y muchachas, por ejemplo, si fuera el dominante de pelo negro, saldrían con pelo negro. ¿Listo? Pero ¿qué pasa, profe, si por ejemplo la madre es AA? Esperen, borro todo esto. ¿Qué pasa si la madre es AA y el padre es AA? O sea, la madre es recesiva, dominante, y el padre es todo dominante. Entonces, en este caso, no saldrían de la misma manera, ¿cierto? Es AA y AA. Si nosotros hacemos la tablita, ¿cierto? Que hicimos ahorita, dos, nos va a quedar de la siguiente manera. A, 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 A. ¿Listo? Espérenme, la completo por acá, les hago bien las líneas. Ahí disculpa las líneas chuecas. Entonces acá quedaría AA, ¿cierto? Que en este caso sería homocigoto. Aquí sería AA, que también sería homocigoto. ¿Listo? Aquí sería, por ejemplo, AA, que sería heterocigoto. Y acá sería AA, que también sería heterocigoto. Entonces la probabilidad sería del 50% para heterocigoto y el 50% para homocigoto. Es decir, que dos hijos saldrán con alelos dominantes y otros hijos saldrán con un alelo dominante y uno recesivo. ¿Listo? Y esto se convierte en un 50%. Es decir, que por ejemplo, en este caso, eh, el 100% de los hijos saldrían con el pelo negro. ¿Listo? Si fuera, en este caso, el fenotipo de cabello negro. ¿Listo? Ahí está. Eso sería. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud al respecto de este ejercicio o quedó todo claro, muchachos y muchachas. Ustedes me confirman. Cuéntame, Xiomara. Imagino que es Xiomara. Sí, profe, yo otra vez. Es que yo no Tranquila. entiendo, es como así, como para, digamos, como para distribuir, Ujú. porque dice como A y la otra pues en chiquitas, ¿no? Y no Sí. entiendo. O sea, Recesivo y dominante. No pasa nada, Xiomara. Mira. Lo el más, cuadro, pues, ujú. Lo más ajá, sencillo. lo puede sacar. Sí, sí, sí. Mira. Lo más sencillo es que tú hagas un cuadro de Punnett. ¿Listo? Un cuadro de Punnett es el que hemos hecho desde ayer. Mira, es este. Entonces tú acá, ¿qué pones? Por ejemplo, te está diciendo, todos son AA, por decir algo, o sea, todos son dominantes. Entonces tú ubicas acá A, ¿cierto? A. Entonces, cuando tú sumas estos, te va a dar AA, ¿cierto? Y en todos te va a dar AA. ¿Listo? Que sería 100% dominante y 100% homocigoto. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, espérenme, qué sucede cuando no es de esa manera? Por ejemplo, en vez de ser AA, tienes un padre que, por ejemplo, es AA y una madre que puede ser, por ejemplo, AA también. Pero en este caso el padre sería heterocigoto y la madre sería homocigota. Entonces lo que tú haces, pones A, ¿cierto? Que es el padre y pones a la madre, A. Entonces haces el cuadro. Aquí te daría AA, aquí te daría, o sea, AA 100% homocigota, aquí te daría heterocigota porque tiene un fenotipo distinto, aquí te volvería a dar AA y acá te daría nuevamente heterocigota. ¿Listo? Y si nosotros trasladamos eso, por ejemplo, a un fenotipo, es, por ejemplo, nariz. Nariz corta, ¿cierto? Y nariz larga. Entonces, si nosotros trasladamos esto al ejercicio, un hijo, o al menos este de acá, saldría con nariz larga. ¿Listo? Otro también tendría nariz larga y otros, o los otros dos, podrían llegar a tener nariz corta. ¿Listo?
depende principalmente del fenotipo y del genotipo. Si es recesivo dominante o si es homocigoto heterocigoto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno hace para identificar en este caso, en estos ejercicios, cuál es recesivo, cuál es dominante? Entonces, los dominantes siempre son en mayúscula, los recesivos siempre son en minúscula. ¿Listo? Y cuando hay presencia mayor de ambos genotipos, sabemos que es homocigoto y cuando uno es o un gen es dominante y es recesivo, es heterocigoto. ¿Listo? Igual yo ahorita les voy a poner más ejercicios. Ujú. Lo de los porcentajes, dice Aileen. Tranquila. Lo de los porcentajes tú solamente lo haces a partir de la proporción. Entonces, por ejemplo, aquí es AA, que esto vendría a ser en presencia cuántas veces está AA o cuántas veces está dominante. Entonces tú buscas, mira, aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces divides 2 entre 4, que eso te da 50%. ¿Listo? ¿Cuántas veces está, por ejemplo, AA? Que es recesivo y o dominante y recesivo, igual, mira. Entonces es 2 sobre 4. Por eso es que, por ejemplo, yo le decía a Xiomara que no es bueno colocarle proporción directamente a los cuadritos, porque, por ejemplo, aquí tienes dos heterocigotos, ¿cierto? Que son dominante y recesivo, pero no serían 25 y 25. Ambos serían de 50%. De ahí ya depende la proporción. ¿Listo? O otro ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo más sencillo. Se los voy a trasladar, se los voy a poner de la siguiente manera. Miren. A ver si, espérenme a ver si lo puedo poner con relleno sólido. Ah, bueno. Acá está. Este sería negro, ¿cierto? Este sería negro y blanco, o sea, mitad negro y mitad blanco, espérenme. Y este sería mitad negro y mitad blanco, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar este con este y mitad negro y mitad blanco, ¿listo? Mitad negro y mitad blanco. Y aquí también lo mismo. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, Aileen, ¿cuál es la probabilidad en este caso o cuál es el porcentaje de que sea todo negro? De que sea todo negro. Entonces tú cuentas los que están completos. Uno y dos. ¿Cuántas veces está todo negro en toda la tabla? Dos veces. Entonces vas a dividir esos dos por la cantidad de cuadritos que tiene la tabla, que son cuatro. ¿Cuántas veces está 4 en 2? No, profe, no se puede. Entonces pones un cero, ¿listo? Y a el 2 le añades un cero también. ¿Cuántas veces está 4 en 20? Ah, 5 veces, profe. Entonces multiplica 5 por 4, 20 te da 0.5. Eso lo multiplicas por 100 y ese es el porcentaje, 50%. Y ahora te está diciendo lo siguiente. ¿Cuántas veces está mitad negro y mitad blanco? Dos veces. Entonces vuelves y haces el mismo ejercicio. Divides 2 entre 4, como no se puede, pones cero, le añades un cero al 2, es 20. ¿Cuántas veces está el 20 en 4? 5. 5 por 4, 20, lo multiplicas por 100% y te da 50%. ¿Listo? No sé si así me dice entender o no. Espérenme, es que esto... sobre la cantidad que haya en este caso. ¿Listo? Igual no se preocupen, ahorita yo les pongo más ejercicios para que ustedes los hagan por su cuenta. ¿Listo? Este sería el primer ejercicio de rasgos, ¿listo? Y teoría genética. Cuando tengan alguna duda me la hacen saber, porfa, pero espérenme, pasemos al siguiente ejercicio para que nos dé el tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al ejercicio de la ley de Arquímedes. ¿Listo? Vamos a desarrollar la ley de Arquímedes. ¿Cómo se desarrolla la ley de Arquímedes, profe? Ya se los voy a proyectar. ¿Listo? Estaba sacando aquí el ejercicio del Drive. Tenemos el siguiente ejercicio de ley de Arquímedes. Bueno, tenemos dos ejercicios. ¿Listo? Ejercicio de flotabilidad y ejercicio de flotabilidad en barco. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este caso? Dice, un objeto de 500 gramos, espérenme que está en blanco, un objeto de 500 gramos se sumerge completamente en agua y desplaza 500 mililitros de agua. ¿Cuál es la fuerza de flotación sobre el objeto y flotará o se hundirá? La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitros. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. La fuerza de flotación es igual, en este caso, ¿cierto? A lo siguiente. Gravedad, el volumen desplazado, listo. Y
y la cantidad de líquido. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos la gravedad, ¿listo? Que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Tenemos la masa desplazada, que en este caso sería 400 mililitros, pero necesitamos pasarlos a metros cúbicos. Entonces, estos 400 mililitros, hacemos lo siguiente, ¿cierto? Los vamos a convertir en metros cúbicos y esto nos daría 0,0004. Igual el Litwin no los pone a hacer estos ejercicios tan complejos, pero yo los hago para que ustedes se den cuenta cómo se puede llegar a solucionar. ¿Listo? 9,8 y 0,004. Listo. Entonces vamos a hallar lo siguiente. Entonces se nos está diciendo que tenemos 1 gramo, ¿cierto? Esto lo vamos a pasar y esto nos da 1000. ¿Listo? Ahora, la fórmula nos dice que flotabilidad será igual, ¿cierto? A la multiplicación de la gravedad por el volumen desplazado eh, ujú, por la transformación por la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad de agua? 1000. Entonces multiplicamos 1000, ¿cierto? Acá está, multiplicamos 1000. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por la gravedad, 9,8. ¿Listo? Y lo vamos a multiplicar también por el volumen desplazado, 0,0004. ¿Listo? Metros cúbicos, porque estamos hablando de eh, metros cuadrados, metros cúbicos. Estamos hablando para poder determinar el agua. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar en este caso el peso. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda que 0,5, ¿cierto? Por 0. Perdón, 0, sí. Ujú, ujú, ujú. El peso del objeto. Dice acá que flotabilidad será igual a... Es que no lo entiendo. Tengo la fórmula acá, pero no la logro entender. 0,5 por 9,8. Bueno, en este caso creo que se multiplica, en este caso, 9,8, sí. Tan, tan, 9,8 por 0,4 dice que esto da aproximadamente 3,92 newtons. ¿Listo? Y que ahora vamos a calcular el peso del objeto, que es de 500 gramos. Entonces, ya haciendo esto, 9,8 por 1000 por 0,004 nos da 3,92 newtons. 3,92 newtons. Y dice que eso lo vamos a multiplicar, en este caso, por la masa del objeto. ¿Listo? Que pesa 500. Entonces multiplicamos esto por 500 y esto nos da... Ah, bueno, pero no pueden ser 500 gramos. Tenemos que pasarlo a kilogramos. Entonces, ¿cuánto equivale en este caso? Eh, 500 gramos a 1 kilogramo equivale a 0,5. Entonces nos queda que 3,92 newtons multiplicado por 0,5 kilogramos nos dará en este caso 4,9 newtons. ¿Listo? Entonces el peso del objeto es 4,9. Ujú, ujú, ujú. Y entonces dice, calcular la fuerza de flotación sobre el objeto. En este caso, muchachos y muchachas, el objeto tiene un peso mayor, ¿listo? Respectivamente. ¿Por qué? Porque en este caso, muchachos y muchachas, la fuerza de flotabilidad es la siguiente. Espérenme. Es que creo que no se logró entender, pero ya lo entendí acá. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular, ¿listo? Solamente calculamos la flotabilidad del objeto y en este caso también la flotabilidad o la fuerza que atrae ese objeto. Entonces, para calcular la fuerza de flotabilidad, en este caso, ¿qué vamos a tomar? Tomamos en este caso la densidad del agua, ¿listo? Tomamos también la gravedad, que es de 9,8. Aquí tendríamos que escribirlo por 9,8, ¿listo? Y también lo vamos a multiplicar, en este caso, por el desplazamiento del agua, por 0,0004. Cuando nosotros multiplicamos todo eso, nos dice en este caso que la fuerza de flotabilidad es de 3,9. ¿Listo?
Y entonces, ya teniendo esto, lo único que vamos a hacer ahora es multiplicarlo por el peso del objeto, que es de 500 gramos, que en este caso nos daría 4,9. Entonces, como esta es la flotabilidad o la fuerza de flotabilidad y esta es la fuerza de newtons del peso del objeto, el objeto pesa más, por tanto, se hundirá. ¿Listo? ¿Debido a qué? Debido a que la densidad del agua y también la fuerza que hay es inferior. Es decir, el objeto pesa más. Un ejemplo, profe, una bolincha. ¿Listo? Una bolincha pesa más en este caso que la flotabilidad del agua y por eso la bolincha, era lo que les explicaba ayer, o el objeto se hundiría. ¿Listo? Se hundiría. ¿Por qué se cambia la densidad del agua? No, la densidad del agua es la siguiente. Mira, para tú hallar la densidad del agua, acuérdate que todo líquido, ¿listo? No tiene la misma densidad. Entonces, en este caso te está diciendo que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitros. Lo que tú haces en este caso es multiplicarlo. Pero, ¿cómo se multiplica la densidad? Se multiplica a partir de pasarla. En otras palabras, como está en gramos por mililitros y las tenemos que pasar a newtons, es más fácil pasarla a no gramos, sino a kilogramos. ¿Listo? Pero la flotabilidad no influye, o sea, la densidad del agua sí influye en la medida en que el objeto caiga. ¿Listo? Sí, porque tenemos gravedad, tenemos el volumen desplazado, y entonces dice que la flotabilidad será en este caso multiplicar eh, la densidad del agua. ¿Listo? Que en este caso correspondería a 400 mililitros. Ah, pues ya entendí por qué. Ya entendí por qué. Resulta y pasa que tenemos que pasar la densidad del agua a metros cúbicos. Ya, ahora sí ya entendí. Entonces, como está en gramos, ¿cierto? Dividido sobre mililitros, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, la multiplicamos. Y se multiplicaría aquí, o aquí nos dice que se multiplica por 1000. ¿Listo? Por eso nos da. Porque gramos, kilogramos, bueno, igual si quieren luego yo les explico bien esta parte de la flotabilidad, o de la densidad del agua, más que de la flotabilidad, porque eso es lo que nos tiene la espinita ahí. No, 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 es que la densidad del agua, no, 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 miren, lo que pasa es que la densidad del agua tiene que pasarse. Si ustedes se dan cuenta, está en gramos sobre mililitros. Entonces esos gramos sobre mililitros lo tenemos que pasar, en este caso, a metros cúbicos, pero para pasarlo a metros cúbicos lo que nosotros hacemos, ¿listo? O lo que se hace en este caso es multiplicarlo. ¿Por cuánto se multiplica? Se multiplica por 1000. Entonces, 1 por 1000 nos dará en este caso 1000. ¿Listo? Y eso lo multiplicamos luego por 9,8. Pero no se preocupen, yo luego les explico bien esta fórmula. Les termino de explicar bien esta fórmula para que nosotros la podamos entender. ¿Listo? Porque es que aquí, por ejemplo, nos está dando la densidad. Entonces tendríamos que pasar la densidad del agua. Espérenme, busco aquí en Google a ver si podemos pasar la densidad del agua a mililitros. Pasar densidad del agua a metros cúbicos. Acá está, miren. Tenemos el video de un profe. Espérenme, les proyecto por acá, presentar otra cosa. Acá está. Convertir unidades. Vale. Entonces aquí está el profe y nos dice en este caso que vamos a pasar. Acuérdense que tenemos la densidad del agua, que la densidad del agua es, ¿cuánta es la densidad del agua? 1 gramo sobre mililitros. Entonces en este caso dice que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Efectivamente. Y entonces para pasar, listo, 1 gramo a kilogramo lo multiplicamos por 1000. ¿Listo? Pero en este caso, como es la densidad del agua y la densidad del agua corresponde a 1 gramo sobre mililitros, pues vamos a ver qué es lo que nos dice acá. 1 gramo sobre centímetros cúbicos. A ver, ¿cuál nos sirve? 1 gramo a metros cúbicos. No, a centímetros cúbicos. 1 gramo a metros cúbicos. Espérenme. Listo. Entonces aquí es lo que nos está diciendo. Es prácticamente multiplicar. ¿Listo? Ahí multiplicamos 500 sobre 1000 da 5, pero estos son kilogramos y nosotros tenemos que pasar la densidad del agua. Espérenme, a ver si hay un ejercicio.
Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Mm. Sí, pero tendríamos que aprender también esto. Si quieren, espérenme, yo voy a copiar este video y si quieren podemos hacer también ejercicios de estos de acá. Con eso entonces también aprendemos a pasar las unidades o convertir unidades, porque eso también no lo van a pedir mucho en el ITUS. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Si quieren, pues me tocaría que me dieran tiempo para mañana. Yo mañana les haría la clase sobre estos ejercicios, aunque mañana es ¿qué? Mañana es jueves. Sí, mañana que es jueves, muchachos y muchachas, tenemos inglés. Mañana tenemos que repasar los verbos irregulares. Mañana y pasado mañana es full inglés. Sí, sí, para no enredarnos más, ¿listo? Pero lo fundamental, muchachos y muchachas, es lo siguiente, que en este caso para hallar la flotabilidad era lo que les estaba explicando, ¿listo? Lo que les estaba diciendo. Entonces, luego de que pasamos esto, nos queda en este caso 1000 por 9.8, que sería la gravedad, la vamos a multiplicar también, en este caso, por la densidad y por el volumen. Pero sí, tranquilas, yo mañana les explico todo esto. Pero en este caso ya ustedes se dieron cuenta, la densidad del agua es de 3.9, mientras que la densidad no, sino el peso del agua, perdón, no es la densidad, es el peso del agua, o la fuerza que ejerce el agua es de 3.9, y esto, mientras que el peso que ejerce el objeto al caer es de 4,9. Por lo tanto, como el objeto pesa más que el agua, en este caso, al pesar más, pues se va a hundir. ¿Listo? Tranquilos, no se me preocupen, no se me asusten, que yo mañana me encargo de explicarles bien todo esto. ¿Listo? Pero lo importante es que vayamos dándonos cuenta de cuáles son los ejercicios que nos pueden llegar a salir. ¿Listo? Pasemos al siguiente ejercicio, que es este de acá. ¿Listo? El siguiente ejercicio nos dice esto de por acá. Pero espérenme porque nosotros teníamos otro ejercicio. Miren, principio de Arquímedes en acción. Dice de la siguiente manera. Un barco tiene un volumen de 1000 gramos, 1000 gramos, Dios mío. Tiene un volumen de 1000 metros cúbicos. Ya me quedé enredado. Y dice que el agua salada tiene una densidad de 1000.025 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuánto peso máximo puede soportar sin hundirse? Dios mío. Me enredo mucho con esto de los términos, pero sí. Entonces, en este caso, metros cúbicos, que es el volumen del barco, ¿cierto? Y la densidad del agua, que en este caso es 1000.25 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora se nos está diciendo cuánto peso máximo puede soportar sin hundirse. Entonces, en este caso, la flotabilidad, vamos a hacer la fórmula de la flotabilidad, ¿listo? Que nos diría que es en este caso P agua, ¿listo? O la densidad del agua, ¿listo? Por gramos, por gramos no, por gravedad, no sé qué me pasa, perdónenme, por gravedad, por el volumen, ahí está. Esto de gramos y esa vaina. Pero sí, la densidad entonces, como está en 1025 gramos, lo más probable es que la tengamos que pasar. ¿Listo? Entonces, en este caso, la flotabilidad y la fuerza de flotabilidad sería de 1025, ¿listo? Por 9.8 por 1000. Y esto nos daría algo así como 10.400.000, espérenme, 10.045.000. Ay, Dios mío, newtons. Esto nos da. ¿Listo? Y como eso nos da, ahora vamos a dividir la gravedad por esto de acá. ¿Listo? Entonces dividimos esto por la gravedad, que en este caso sería de 9.8. Y si dividimos esto en 9.8 nos da un resultado de 25.000 kilogramos. Que esto vendría a ser, en este caso, 1025 toneladas. ¿Listo? Estos ejercicios así tan complejos no los pone listos, muchachos y muchachas. No se preocupen. Pero sí es importante que nosotros pues trabajemos algo así más o menos para identificar principalmente la ley de Arquímedes
lo de la flotabilidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Igual no se preocupen porque ahorita buscamos más ejercicios o mañana les muestro otro ejercicio distinto que se nos haga más fácil de explicar o que sea más fácil de explicar. ¿Listo? Aquí sí me enredé un poco y me disculpo con ustedes porque pues esta fórmula de flotabilidad nunca la había visto en mi vida, es la primera vez, entonces pues busqué como el paso a paso para solucionarla y es más o menos lo que nos da. ¿Listo? Vamos a poner el siguiente. Ondas y frecuencias. ¿Listo? Esto sí yo lo estudié. Sí, pero tenemos que aprender de conversiones. ¿Listo? Mañana o aprovechamos un ratico de la clase de mañana de inglés y les explico sobre conversiones. ¿Listo? Para que aprendamos también porque pues prácticamente las conversiones nos van a servir no solamente para matemáticas, sino en general para todo. ¿Listo? Desde lo más sencillo, pasar un segundo a un minuto, cositas así bien sencillas, hasta pasar ya cosas más difíciles. ¿Listo? Y que nos aprendamos mínimamente algunas cosas que nos van a servir también para la prueba, que eso sí aparece muchísimo. Conversión aparece un montón. ¿Listo? Ondas y frecuencias. Dice de la siguiente manera. Estas también son fórmulas nuevas. ¿Listo? Obviamente esto no les va a aparecer así tan literal en el IFES porque el IFES no les va a poner ejercicios tan complejos, pero solucionémoslos. ¿Listo? Ejercicio uno. Vamos a calcular la frecuencia y la longitud de onda. Dice que una onda tiene una velocidad de 340 metros sobre segundo y una longitud de onda de 2 metros. Vamos a calcular la frecuencia y si la longitud de onda se reduce a la mitad, ¿cómo cambia la frecuencia? Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos la velocidad, ¿cierto? Que es 340 metros sobre segundo. Y tenemos en este caso la longitud, ¿cierto? Longitud se representa con este signo de acá. ¿Listo? Aquí estoy viendo la fórmula y nos dice que longitud se representa con este símbolo de ahí. Y longitud, muchachos y muchachas, vendría a ser 2 metros. ¿Listo? ¿Qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar frecuencia. Entonces hay una fórmula que dice que velocidad o la velocidad de una onda será igual a la frecuencia por la longitud. ¿Listo? Frecuencia por longitud. En este caso tenemos que hacer la conversión de esta fórmula ¿para qué? Para que frecuencia nos quede solita. Entonces esta velocidad que está multiplicando la pasamos aquí a dividir. ¿Listo? Y nos queda en este caso que la frecuencia será igual a velocidad. eh, espérenme, no, espérenme. Velocidad no. Esto es. Esto es la distancia. Es que me confundí con el. Es esto. ¿Listo? Por la distancia. Entonces nos queda que frecuencia es igual a velocidad sobre distancia. ¿Listo? Acuérdense siempre que este simbolito nos habla de distancia. ¿Listo? ¿Distancia de qué, profe? Distancia de onda. Entonces, vuelvo a explicarles la fórmula porque me enredé aquí un momentico, pero creo que se entendió. Velocidad es igual a frecuencia por distancia. ¿Listo? O longitud de onda. Entonces, como necesitamos hallar la frecuencia, la longitud de la onda la vamos a dividir, ¿cierto? Aquí que está multiplicando por la frecuencia, la pasamos a dividir por velocidad y frecuencia nos queda igual a, en este caso, velocidad sobre longitud de onda. ¿Listo? Y entonces frecuencia será igual a velocidad, que es 340, ¿cierto? Metros sobre segundo. Y en este caso, la distancia que será 2 metros. Como vamos a hallar la frecuencia, ¿cierto? Acuérdense que la frecuencia es lo siguiente. Entonces vamos a dividir, en este caso, 340 entre 2 y eso nos da un aproximado de 170. ¿Listo? Cancelamos aquí distancia con distancia y nos queda en segundos. Y acuérdense que la frecuencia se mide en hercios. ¿Listo? Entonces, en este caso, la frecuencia será igual a 170 hercios. ¿Cómo se hace, profe? Velocidad es igual a frecuencia por longitud. Como vamos a hallar frecuencia, longitud y está multiplicando, pasa a dividir. Entonces frecuencia nos queda igual a velocidad sobre longitud. 340 metros sobre 2 metros es igual a 170 hercios. Ahora, se nos está diciendo, si reducimos en este caso, ¿cierto? La longitud de onda a la mitad, la longitud de onda no nos quedaría de 2, sino nos quedaría de 1 metro.
Entonces hacemos lo mismo. La frecuencia será igual, muchachos y muchachas, a 340, ¿cierto? Dividido entre 1 y esto nos da 340 hercios. Es decir, que a menor onda, perdón, a menor distancia, mayor frecuencia. Y eso se puede resolver de la siguiente manera. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que estamos en varios puntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una sirena. Imaginemos que aquí hay una ambulancia o hay una sirena de una ambulancia, ¿cierto? Entonces la sirena de la ambulancia, ¿qué hace? Emite un sonido, ¿cierto? O una frecuencia. Las personas que están más cerca de la sirena la van a escuchar ¿qué? Más fuerte, ¿cierto? Es decir, con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque la longitud de la onda está más cerca de esa persona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Xiomara se encuentra a 10 metros? Que en este caso, Xiomara escucharía menos que lo que escucha la primera persona o la persona que está más cerca. ¿Listo? No sé si con eso me hago entender. Que entre más cerca uno está de donde se emite el sonido, con mayor frecuencia se va a escuchar. Y entre más lejos uno está, menos se escucha. ¿Listo? Cuando uno está más lejos, se escucha menos. Cuando uno está más cerca, se escucha más. Y eso se mide con frecuencia. Entonces, en este caso, ahí está la solución. La frecuencia es de 170 hercios, ¿cierto? Para una distancia de 2 metros. Pero si acortamos esta distancia a 1 metro, la frecuencia aumentaría a 340 hercios. ¿Listo? Ahí está, muchachos y muchachas. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2, que es tipo de onda. ¿Listo? Para el tipo de onda nos dice lo siguiente. Explica si las siguientes situaciones representan ondas mecánicas o electromagnéticas. Un rayo de luz viajando por el espacio. ¿Cuántas ondas creen ustedes que hay acá? ¿La luz qué es? ¿Una onda electromagnética o mecánica? Aquí está, luz, el sonido, ¿cierto? Y la radio. ¿Qué es la luz? ¿Una onda qué? ¿Electromagnética o mecánica? Acuérdense que las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Entonces, si está hablando de un rayo de luz, el rayo de luz será una onda electromagnética. Sí, es una onda electromagnética. ¿Por qué? Porque no necesita de algo para propagarse. Mientras que en este caso, las mecánicas sí. ¿Listo? Eso explica, por ejemplo, por qué el Wi-Fi es una onda electromagnética, por qué el Bluetooth es una onda electromagnética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Mientras que las mecánicas, muchachos y muchachas, necesitan un medio. Como por ejemplo, eh, este sonido que está produciendo la mesa en donde tengo el computador. ¿Listo? Esta es una onda mecánica. La electromagnética es, por ejemplo, el Wi-Fi. ¿Listo? El, Hay una cosa que tienen ahora los celulares que se llama NFC, que el NFC son unas ondas que se transmiten, son ondas mecánicas, ¿listo? Que llevan de un punto a otro la señal. O cuando uno paga con el celular, esa onda que emite el celular que necesita un medio para propagarse es una onda mecánica. ¿Listo? Ese sería el ejercicio de la tercera parte. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Listo? El ejercicio número 4. Ejercicio sobre circuitos. ¿Listo? Sobre circuitos. Magnética creo que alguien tiene que hacerlas o propagarse y electromagnéticas por sí solas. Efectivamente, ¿listo? Ujú. Tal cual lo que dices. Las magnéticas, en este caso, necesitan un medio, algo que las genere, mientras que las electromagnéticas se propagan por sí solas. ¿Listo? Vamos al siguiente ejercicio. Circuitos. Dice, ley de Ohm. ¿Listo? Un circuito tiene una resistencia de 10 ohm y una batería de 20 voltios. ¿Cuál es la corriente que fluye por el circuito? Y si se duplica la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? ¿Listo? Entonces, en este caso, velocidad, ¿listo? Velocidad será igual a dado evento. Ujú. Sí, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar cuál es la corriente. ¿Listo? Entonces dice acá
Mentiras, esto no es velocidad. Creo que esto es, la verdad, no sé si es voltaje. Pero bueno, aquí la fórmula dice B es igual a I por R. Entonces, ¿qué tenemos acá? Velocidad, bueno, yo digo velocidad, pero en realidad creo que es voltaje, que es en este caso 12 voltios. ¿Listo? ¿Y qué tenemos en este caso? Tenemos la resistencia. ¿Listo? Resistencia que sería de 10. Ahora, dice, necesitamos hallar la corriente. Entonces, lo mismo. Esto que está multiplicando, muchachas y muchachas, como necesitamos hallar la corriente y la corriente es la I, ¿cierto? O la intensidad, está multiplicando intensidad por resistencia, ¿cierto? Para hallar el voltaje. Entonces, en este caso, resistencia pasa a dividirse entre voltaje para hallar I. Lo que nos queda que I será igual a 12 sobre 10. ¿Listo? Aquí están. Miren. 12 sobre 10. Y si dividimos 12 sobre 10, eso nos da 1,2 amperios. Es decir, que la corriente que fluye en este circuito es de 1,2 amperios. ¿Listo? Ahora, si hacemos nuevamente lo mismo, ¿cierto? Pero dice en este caso que se duplica la resistencia viene siendo 10, ¿cierto? Ahora si se duplica, quedaría 12 sobre 20. Y 12 sobre 20 sería igual a 0,6 amperios. Lo que significa en este caso que la corriente disminuye a la mitad. ¿Listo? Era lo que yo les explicaba del cargador. Entre menor resistencia, ¿qué va a pasar? Va a pasar más energía. ¿Listo? Entre menor. Y entre mayor resistencia, va a pasar menor energía. ¿Listo? ¿Se entendió este primer ejercicio, muchachos y muchachas? Cuéntenme. Igual si quieren ahorita les pongo ejercicios para que ustedes los puedan solucionar. ¿Listo? Con eso en la tarde ustedes quedan solucionando ejercicios de esta clase y si necesitan volver a ver la explicación, yo les subo la clase para que ustedes la puedan repasar nuevamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si se duplica la resistencia? Que la corriente disminuye. ¿Por qué? Porque la resistencia no permite que pase toda la energía. ¿Listo? Eso era lo que yo le estaba explicando a Xiomara la vez pasada con el ejercicio, donde yo le decía que los cargadores por eso tienen un cierto tipo de resistencia, porque en este caso la resistencia lo que hace es que la corriente pase menos. Pero si ustedes se dan cuenta, los cargadores, que no tengo por aquí mi cargador, lo tengo en la cocina, pero los cargadores dicen cuánta resistencia tienen y cuánto voltaje o cuántos voltios pueden llegar a pasar. ¿Listo? Ahí está. Ahora el ejercicio número 2. Resistencia resiste la energía. Sí, literalmente. ¿Listo? Ahora vamos al ejercicio número 2. Nos dice de la siguiente manera. No olviden, en este caso, que para hallar el voltaje es, espérenme que no encuentro, es resistencia por intensidad. ¿Listo? Pero si necesitamos hallar la corriente, será intensidad. Entonces, pasamos resistencia, la dividimos entre voltaje y ahí nos da la intensidad. ¿Listo? Ahora, ejercicio número 2, circuitos en serie y en paralelo. Vamos a dibujar un circuito con 3 bombillos en serie y otros 3 bombillos en paralelo. Luego vamos a responder, ¿en qué circuito se apagarían todos los bombillos si uno se quema? Listo, espérenme, lo busco por acá. Lo busco por acá para pegarlo. Circuito en serie y en paralelo. Ahí está. Estos no sirven. ¿Listo? Estos de acá nos van a servir. Uno, 2, 3 y aquí faltaría hacerle otro, no pasa nada, ya le hacemos el otro. Listo. Hagámosle el otro por acá, suponiendo que queda por acá, por poner un ejemplo, ¿listo? Y ahí está, el R3, listo. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ahora el ejercicio nos estaba diciendo, ¿qué pasa si le cortamos la energía a uno de los circuitos? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si le cortamos la energía acá, ¿cierto?
¿Y qué pasa si le cortamos la energía, por ejemplo, acá? ¿Cuál creen que dejará de funcionar? ¿O cuál creen que no le enviará la energía a los otros bombillos? ¿El serie o el paralelo? Ay, queda un minuto. Les voy a crear el nuevo enlace, espérenme. Espérenme. Voy a crear el nuevo enlace y se los envío para que se unan. Espérame, Daniel. Tú dices en serie. Ya voy para allá. Ahí está, continuando con la grabación. Bueno, muchachas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este caso si yo le corto la corriente a uno de los circuitos? Al serie y al de paralelo. ¿Cuál creen ustedes que en este caso dejará de seguir pasando la corriente? ¿El de serie o en paralelo? Daniel dijo el de serie. Aileen dice el de serie. Y pues en efecto, muchachos y muchachas, en este caso, si la corriente se llegara a cortar en alguno de estos puntos, ¿cierto? Si la corriente se llegara a cortar en alguno de los puntos, el circuito en serie dejaría de funcionar. ¿Listo? Y el circuito en paralelo, aunque se dañe, por ejemplo, este de acá, ¿qué va a pasar? Que el resto va a funcionar de forma normal. Pero si se daña, por ejemplo, este de acá, ya no funcionan estos dos de acá. Entonces acuérdense que cuando se habla de serie es que van seguidos. Cuando se habla en paralelo es que están conectados o interconectados. ¿Listo? Aquí, si en la resistencia 1 se daña, no pasaría a las demás resistencias. Y aquí, si se daña la resistencia 1, pues en las demás resistencias la energía no se dañaría. ¿Listo? Tener en cuenta esa diferencia. ¿Listo? Tener en cuenta esa diferencia, muchachos y muchachas. El circuito en serie, si en alguno de los puntos o de la resistencia se llega a dañar, todo el circuito se daña y por tanto los bombillos dejarían de funcionar. Diferente sería en el circuito en paralelo. ¿Listo? Circuito en paralelo. No sé si se logró entender lo que les estaba explicando en este caso. ¿Listo? En serie, si se daña uno, se dañan todos. En paralelo, si se daña uno, funcionan los demás. ¿Listo? ¿Qué más podemos aprender acá? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el circuito en paralelo las resistencias eran qué? ¿Iguales o diferentes? Vamos a ver si se acuerdan de lo que yo les dije ayer. Exactamente, Xiomara, más o menos. Aunque claro, por ejemplo, las luces de Navidad que están haciendo actualmente las hacen en paralelo. ¿Listo? Pero sí, las antiguas sí. Las que uno cogía y sacaba los bombillitos y un bombillito se dañaba y se dañaba todo, efectivamente era en serie. Ahorita ya los hacen en paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en paralelo los bombillos brillarán, ¿cierto? Más o menos. ¿Cuál creen ustedes? ¿En cuál creen ustedes que brillarán más los bombillos? ¿En el de en serie o los de paralelo? ¿Los que brillan más? En este caso, muchachos y muchachas, si ustedes ven el gráfico de los circuitos eléctricos, todas las resistencias, ¿cierto? Reciben un mismo voltaje. Entonces, como reciben un mismo voltaje, muchachos y muchachas, la respuesta es la de paralelo. ¿Listo? ¿Por qué en serie no? Porque en serie acuérdense que las resistencias son diferentes. Mientras que en serie, perdón, en serie las resistencias son diferentes, mientras que en paralelo tienen, en este caso, las mismas. ¿Listo? Y adicional a ello reciben el mismo voltaje. Es decir, que tienen las mismas resistencias. Los circuitos en mixto combinan precisamente eso, la parte del paralelo con la parte en serie. Y los mixtos son una cosa más loca, pero el litro solamente les va a preguntar por estos dos. ¿Listo?
Cuéntame, Xiomara. Profe, es que el IFE siempre pregunta es ¿cómo es que dice, no? Como qué circuito o algo así que, ¿cómo le explico? Espérenme, busco un ejemplo y ya se lo mando. Listo. Vamos entonces ahora, muchachos y muchachas, a el último tema, estequiometría. ¿Listo? Entonces dice que vamos a balancear la siguiente ecuación. CH3H8 más O2 es igual a CO2 más H2O. Y el ejercicio 2 dice, calculamos los reactivos y los productos. Si 10 gramos de NaCl reaccionan con AgNO3, ¿cuántos gramos de AgCl se producirán? Las masas molares. He leído tanto acá que ya se me quedó la molaridad. ¿Listo? Entonces dice acá que si balanceamos esta ecuación, ¿cierto? CH8 más O2 será igual a CO2 más H2O. Si la balanceamos, nos queda de la siguiente manera. CH3, perdón, C3, CH3 no, C3, corran para allá. Salga, que aquí estoy en clase. Vaya, princesa. Vaya, acá lo de Purina. Listo. Entonces, si balanceamos las ecuaciones, nos queda C3, ¿listo? H8 más 5O2, ¿listo? 5O2. Y esto dice que es igual a 3CO2 más 4H2O. ¿Listo? Ese sería el resultado. 3CO2 más 4H2O.